Ahí está. Ahí está, gracias Nico, perdón. Me olvido. Bien. ¿Ven ahí? ¿Se ve bien? Díganme que yo no los puedo ver. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar. Digamos que muchas veces es un patrón que no es fácil de explicar, ¿sí? No es fácil de enseñar. Y necesitamos de ciertos artilugios para que pueda tomar conciencia. Uno es usar un bastón, ¿sí? Como habrán visto en la imagen, ¿sí? Lo que tiene bueno el bastón que automáticamente une los 3 puntos que nosotros queremos que estén unidos, ¿sí? ¿Sí? Que es la zona occipital, digamos, la parte posterior de la cabeza, la cintura escapular y la parte del sacro, la parte de la cadera. ¿Sí? Digamos, esos 3 puntos queremos que se unan, ¿sí? Pero muchas veces lo que tiene la bisagra es que se confunde con una sentadilla. Entonces, ¿qué pasa? Termina flexionando un montón la rodilla porque no entiende que tienen que cargar el peso a las caderas. Entonces, el primer ejercicio para enseñarlo es apoyándose a casi un pasito de la pared, ¿sí? Y darle solamente la consigna de que toquen la pared con la cadera, ¿sí? Y vuelvan a la posición inicial. ¿Sí? Entonces ahí como se ve, Mati toca y vuelve, ¿sí? Toca y vuelve. Obviamente, en alguien que no tiene mucho control motor, le va a pasar que va a tocar, o sea, le va a dar 100% de relevancia a tocar la pared con el glúteo, pero la espalda va a ser un desastre, la cabeza va a estar mirando para cualquier lado. Si eso, si todavía se tiene muy mal control motor, ¿qué pasa? Les va a pasar, ¿sí? A este mismo ejercicio agréguenle el bastón, ¿sí? Le ponen el bastón en la espalda y que haga lo mismo. Si tiene un control motor medianamente armado, digamos, amasado, lo puede hacer sin bastón, pero si no, a esto mismo se le suma el bastón. ¿Sí? Bien, para agregarle un poquito más de complejidad, le vamos a dar una flexión de hombro. ¿Sí? Siempre manteniendo la alineación. Los brazos tienen que estar a continuación de lo que es el tronco, ¿ven? Fíjense cómo ahí lo hacemos sin pared, le sumamos el bastón, ¿sí? Lo mismo que decíamos antes, en caso de que el control motor sea bajo o malo, digamos, a de la pared le sumamos el bastón. ¿Sí? Este es sin pared, pero con el bastón que una los 3 puntos, ¿sí? Que nosotros queremos que suene. Fíjense cómo hay mucha flexión de cadera y las tibias están casi paralelas. Fíjense que este es uno de los rasgos más notorios de lo que es la bisagra de cadera. La mucha flexión de cadera y la casi nada, pero tiene un poco, porque también es muy común que hagan ¿qué? Que flexionen la cadera y que las rodillas estén extendidas. Esto hace que el isquio tire, ¿sí? Y en compensación, entre otras cuestiones, haya una flexión lumbar. ¿Sí? Bien, ese es el mismo movimiento con sin bastón. ¿Sí? Mando la cintura y genero el movimiento. Ya cuando hacemos esto, no hace falta que estemos haciendo hincapié a cada rato con la triple unión de los puntos. ¿Sí? En caso de que en este ejercicio vuelva a ver falta de alineación, volvemos para atrás, vamos al bastón de vuelta. ¿Sí? En este caso, le aplicamos una carga. ¿Sí? Algunos lo hacen con barra, el que se llama buenos días. ¿Sí? Ese es un ejercicio de bisagra de cadera. También ¿sí? Aplican carga. En este caso con una pesa rusa. Está aplicando ahí Mati.
Si alguien tiene alguna duda, por favor, páreme, ¿sí? Avísenme, pues yo no los puedo ver. Como pongo el coso este de optimización, no les puedo ver las caras, ¿sí? Cualquier cosa, desbloqueen el micrófono y avísenme. Mismo ejercicio, plano frontal, visto de frente, ¿sí? En este caso, es el mismo ejercicio con la carga adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa con el núcleo cuando la carga la tenemos adelante? ¿Aumenta qué demanda? La antiflexión. Bien, aumenta la capacidad de rotación hacia adelante. Si uno se relaja, se va hacia adelante. O sea, aumenta la carga flexora o la demanda flexora. ¿Sí? Mismo ejercicio visto de frente. Fíjense cómo genera el movimiento, ¿sí? Pero el problema está sobre todo no en lo que es la cintura escapular y la cadera, o sea, con respecto a la cadera, sino con la cabeza. Es muy común que cuando llegan el tronco hacia adelante, ¿sí? Miran hacia adelante. O sea, la cabeza se hiperextiende. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer hincapié es, o le ponemos el bastón, si no queremos explicar, ¿sí? O no sabemos explicarlo, que tampoco está mal, o decirle que la columna, la parte cervical o la cabeza, ¿sí? Tiene que estar en la misma posición que estaría si miraría de frente. O sea, cuando uno está parado normal, no está mirando hacia arriba. Entonces, no importa el movimiento al que nosotros llevemos o la posición a la que nosotros llevemos el cuerpo, la cabeza tiene que estar siempre alineada a lo que es el tronco. ¿Sí? En este caso, si yo flexiono el tronco, la cabeza acompaña. ¿Sí? Y ahí vamos a lo que es la bisagra unilateral. A una pierna. En este caso, además de la demanda flexora, le estamos agregando una doble demanda que sería de rotación. Si uno se relaja, además de flexionar, se rota. Fíjense cómo el pie que queda libre, o la pierna que queda libre, se mueve alineada a lo que es el tronco. Esa es la posición en la que McGill recomienda levantar un objeto del suelo. ¿Sí? Este es con una carga contralateral. ¿Sí? En este caso, aumenta, digamos, la capacidad o la tendencia a la rotación. ¿Sí? Mismo ejercicio visto desde una cámara de costado. Marian, esto si el núcleo no está trabajado no lo puede elaborar, ¿no? Sí, no, olvídate. Este ejercicio. Es un paso avanzado. Es avanzado. Claro. O sea, si la cadera no está bien hecha, la verdad que es muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. Bien. Marian, te hago una pregunta. Sí. Ahí estamos. Lo que vos decías de levantar un objeto del piso desde esta posición. Sí. No me lo imagino en una persona, en cualquier persona, pero sí podría ser apoyando la punta del pie en el piso atrás. Claro. Y bajar. Sí. A ver, hacerlo con esa calidad de ejecución, por ejemplo, que tiene Mati, es muy difícil, pero sí, por ejemplo, tomar la conciencia de que si vas a levantar un objeto del suelo, hacerlo apoyado sobre una pierna y la otra llevarla hacia atrás, cosa que te permita que la espalda baje lo más neutra posible. ¿Sí? Mismo también, vas a ver que en el libro hay un ejercicio que es el de perro pájaro o perro de casa también se llama, ¿sí? Que él da un paso metodológico parado, casi
que se lo da o lo plantea pensando en adultos mayores. O sea, en una persona de tercera edad en adelante. ¿Sí? Lo que tiene bueno ese libro es que justamente eso que decíamos antes, como está planteado no solo para los docentes o estudiantes o entusiastas del entrenamiento, sino que también está pensado para gente que es ajena al ámbito deportivo y del entrenamiento. Entonces te da un montón de variantes que se pueden reproducir tranquilamente, incluso para gente que tiene muy poca movilidad y demás. ¿Sí? Se lo recomiendo bastante ese libro, es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Pero sí, hacerlo a ese nivel de calidad es difícil. Ya deja de mandar libros porque no abrió el primero todavía. En algún momento se abren, no pasa nada. Tenerlos ahí a mano. Tenerlos ahí, guardátelo. En algún momento lo vas a chusmear, aunque sea, si no, a un capítulo. No pasa nada. O sea, no es obligación leerlo ahora, pero quizás en algún momento o escuchan el nombre de vuelta y van a las fuentes. ¿Sí? Bien, seguimos con las diapos. Y esperar que arranque con los papers, ¿no? Claro, también. Bien. Cuando hablamos de cadera dominante o tracción de tren inferior, digamos que el ejercicio clave o el ejercicio central es el despegue o el peso muerto o deadlift, según como lo nombren. ¿Sí? Pero es el mismo ejercicio. ¿Está bien? Lo primero que hay para decir con respecto a esto es que es un doble patrón. O sea, no es solamente una tracción. ¿Por qué? Porque si solamente hacemos hincapié a lo que es la tracción, corremos el riesgo de que carguemos solamente de responsabilidad a la cadera, a la articulación coxofemoral. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos esto, las rodillas se extienden, ¿sí? Y cargamos todo el peso en las caderas. La espalda se dobla completamente. No sé si lo habrán visto alguna vez, ¿sí? Para que no las puedo ver y acá se me pone nervioso. Esperen, voy a sacar esto. Ahora sí, no les podía ver las caras. Sentía que estaba hablando solo como cuando grababa los videos. Ahora que voy de vuelta. Ahí está. ¿Me ven, no? Sí, sí. Ahí estamos. Bien, entonces, corremos el riesgo de cargar excesivamente o darle demasiada responsabilidad a la cadera, ¿sí? Y este es un error. Con lo cual, cuando el ejercicio inicia, ¿sí? Fíjense que en la imagen que está a la derecha arriba, ¿sí? Es una posición de inicio. Tenemos que hacer un doble patrón. Tenemos que traccionar la barra hacia el cuerpo, o sea, traccionar, y tenemos que empujar el piso, ¿sí? Entonces, el primer tramo del movimiento, podríamos decir tranquilamente, o podríamos afirmar, o no estaría mal que afirmáramos, que sea un empuje, ¿sí? Y a medida que la barra se empieza a despegar, empieza a hacer más tracción que empuje. ¿Me explico a lo que voy? O sea, se arranca empujando el piso como si fuera una sentadilla, o sea, de manera bien vertical, y después se le va sumando la tracción. O sea, se le va dando cada vez más relevancia, digamos, a lo que es la articulación de la cadera y a los músculos de la espalda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la barra no se despegue de las tibias, ¿sí? De las tibias, de los muslos, de la rodilla. ¿Sí? Hay un ejercicio correctivo para esta cuestión, ¿sí? Que es poner una banda elástica frontal. Entonces hace que esto que hablábamos la otra vez con respecto al RNT, ¿sí? El entrenamiento neuromuscular reactivo, la psicología inversa aplicada al entrenamiento, es aumentar la tendencia a que la barra se vaya, para que nosotros automáticamente, ¿sí?
sin pensarlo, traigamos la barra hacia nosotros, o el elemento hacia nosotros. ¿Sí? Bien, ¿qué vector tiene? ¿Qué dirección tiene? Vertical. El resto está de acuerdo con esto, ¿no? ¿Sí? Sí, Digamos que la siempre es dirección es vertical con respecto al tronco. ¿A qué gesto se correlaciona? A la bisagra. A la bisagra. O- ¿Y a qué gesto deportivo? salto. A un salto. ¿Qué más? a una posición básica. O ¿Una aceleración? A una aceleración. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿A alguien más se le ocurre algo más? Bien, vamos a analizarlo según el continuum de movilidad y estabilidad. ¿Sí? Parece medio repetir como un loro, pero nos ayuda a perfilarnos. ¿Sí? Cuando hablamos de que los pies tienen que estar estables, ¿por qué decimos esto? ¿Qué pasa si, acuérdense qué significaba perder estabilidad en los pies? Que era perder el arco plantar, o sea, que colapse. Si piensen qué pasa en consecuencia de esto. que Se deforma la postura de la espalda. Y se te vas para valgo. adelante también, ¿no? No, no era que se desalineaban los puntos de rodilla, cadera y hombros. Claro, eso sobre todo es si la carga es axial, o sea, si la carga está por encima de los hombros o por encima de la cabeza también. ¿Sí? En este caso pasan un cúmulo de cuestiones. O sea, una es, o lo que se observa, es que las rodillas tienden a irse hacia adentro, ¿sí? Con lo cual también aumenta el riesgo o la incidencia sobre los ligamentos de la rodilla. ¿Sí? Esto, entre otras cosas, hace que haya menos incidencia del glúteo, que haya una sobreactivación o un acortamiento de lo que es el tensor de la fascia lata. Hace que también, como bien había dicho antes, no sé si Antonio dijo el tema de la distribución del peso, ¿sí? Hace que el peso se distribuya de manera desordenada. ¿Sí? Después, cuando decimos que el tobillo tiene que ser móvil, ¿por qué tiene que ser? En este ejercicio, ¿la rodilla tiene que pasar la punta de los pies? Sí. Va. Depende cómo lo hagas, ¿o no? Ahí Porque está. hay En la distintos imagen tipos. no parece pasar. Siempre depende. Fíjense, abajo, cuando hablamos entre un ejercicio, entre un despegue convencional y un despegue sumo. Fíjense con las rodillas qué pasa. Y en los dos están Sí, sí. bien. En los dos están bien. Depende. Si lo hacemos convencional, la rodilla tiene que pasar la punta de los pies. ¿Sí? O debería, o casi llegar a la misma línea, incluso hasta sobrepasarlo. ¿Sí? Y para eso tenemos que tener una buena movilidad de tobillo. ¿Sí? Una buena dorsiflexión. Cuando hablamos de rodilla estable, ¿sí? Hablamos sobre todo cuando ya el ejercicio se inició, ¿sí? Cuando la barra se empieza a despegar, empieza a requerir cada vez de mayor estabilidad de la articulación de la rodilla. ¿Sí? Si las rodillas se van en valgo, la cadera deja de cumplir una de sus funciones, que es la de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad de cadera, significa mantener las rodillas en una posición correcta, ¿sí? Que no es llevadas hacia adentro. Con lo cual, en ese caso, la doble función de la cadera se la pasa a la rodilla. La rodilla, además de generar movimiento, la flexo-extensión
normal que tiene esa articulación, ¿sí? Se le suma la estabilidad que no cumple la cadera, ¿sí? Llevándolo al valgo, ¿sí? La cadera, bueno, tiene que moverse, por supuesto, en esto que vimos antes. O sea, si no hay una buena movilidad de cadera, es muy probable que haya que no haya una buena disociación lumbopélvica, que es esto que ven abajo, ven justo al lado de donde está el sujeto que está haciendo despegue convencional y sumo, en la imagen que está a la izquierda, se ve en la imagen de la derecha que está flexionada la zona lumbar, no hay una buena disociación, o sea, no hay una la movilidad de cadera se lleva puesta a la flexión lumbar, o sea, termina haciendo que la zona lumbar se termine moviendo, ¿sí? Igual, a ver, siendo un ejercicio que es, digamos, de bisagra de cadera, por supuesto que va a haber mucha más flexión de cadera que de rodilla. Entonces, ¿se va a pasar la punta de los pies con la rodilla? Seguramente que sí, quizás no, va a depender un poco también del atleta, pero se va a pasar mucho menos esa punta de pie que en un ejercicio que sea de rodilla dominante, ¿sí? Claro. Si en un peso muerto se puede llegar a pasar, quizás sí. Ahora, en una sentadilla seguramente que se pase, ¿sí? Claro. Es esa pequeña diferencia. Por eso ahí decimos que depende. Marian, hay un brazo en pronación y otro en supinación en la convencional y en la sumo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Son tomas, se llama toma mixta o grip mixta y la otra que se llamaba toma paralela, normal, algo así. Se hace cuando se levanta demasiada carga. Lo que hacen la toma mixta es que hace que cada una gire en una dirección contraria. Entonces, hay menos posibilidades de que la barra se te escape. O sea, cuando el agarre es normal, llega un momento que si la carga es excesiva, se te abran las manos, ¿sí? Algunos se ponen tiras y se acabó la historia. Pero los que compiten en potencia, powerlifting, no pueden usar tiras. No es válido. Entonces, una herramienta o una opción para evitar que la barra se escape, además de ponerte carbonato de magnesio en las manos, es hacer la toma mixta. O sea, esto hace que la barra tenga menos posibilidad de escaparse. Se hace para eso, ¿sí? Lo que hay que tener mucho cuidado en este ejercicio, y hay que corregirlo de movida, es la tendencia a flexionar los codos, ¿sí? Con poco peso no pasa nada. Ahora, si hacen cargas altas, ¿sí? Submáximas a máximas, y hay una tendencia a flexionar el codo, se puede llegar a romper el bíceps, se puede llegar a desinsertar. ¿Sí? Se te levanta como una persiana. Y eso es bastante complicado. Entonces, ese tipo de error hay que corregirlo de movida. ¿Sí? No tiene que flexionar para nada los codos en ningún momento, ni con la barra pelada, ni con lo que haya. O sea, eso es una cuestión que tienen que tener en cuenta desde que se empieza a enseñar el ejercicio. ¿Sí? Bien, Y con el agarre mixto hay más incidencia del bíceps, justamente. Claro, entonces hay claro, que ser, por eso si vas a hacer ese agarre tenés que ser más precavido todavía. Claro, tal cual, como dijo Huguito. Si encima hacen ese agarre, mucho más, porque hay mucha tendencia a flexionar. Y cuando uno levanta mucha carga, empieza a hacer fuerza con todo lo que tiene a mano. O sea, apretás con los dientes, hacer fuerza con todo. Y es inconsciente. Entonces, es bastante común que hagan fuerza flexionando los codos, ¿sí? Y estamos en un problema si la carga es importante, ¿sí? Le agrego un dato no menor, volviendo un par de pasos atrás de lo que había dicho Mariano. A nivel conceptual, sobre todo con atletas que son muy experimentados haciendo peso muerto, uno al hacerlo tantas veces, tanto tiempo, con tanto peso y demás, empieza a olvidar, digamos, estas concepciones básicas del ejercicio, como decía Mariano. Entendemos que es una tracción, pero también entendemos que es un empuje de piernas, ¿sí? Muchas veces los atletas se olvidan, y parece una boludez lo que voy a decir, pero muchas veces se olvidan de empujar el piso, ¿sí? Se concentran tanto en levantar la barra, conceptualmente, ¿sí? En levantar la barra, que lo único que piensan es en tirar, en traccionar, ¿sí?
y se olvidan, y te repito, parece una boludez, se olvidan de empujar el piso. Entonces a veces recordarles que es un empuje de piernas, que tienen que empujar el suelo, que tienen que hacer de cuenta que se quieran alejar del suelo, los ayuda muchísimo a nivel conceptual, a volver a concientizar de que es un ejercicio de empuje de piernas, que tienen que empujar el piso, y esto visto con electromiografías, sale a la luz esa actividad que se genera básicamente solo por decirles, che, acordate de empujar el piso, acordate de empujar el suelo, acordate de pisar bien, de usar todos los dedos, de hacer ese triple apoyo, ese apoyo trípode con la planta del pie. Y con decirles eso, ya con una electromiografía se logra destacar esa activación un poco mayor de la cadera que cuando no se les dice nada. Así que es clave a nivel concepción, decirle al atleta, empuja el piso, clave. Y además agrego a lo que dijo Huguito, que casualmente es lo que se olvida en gestos o en habilidades motoras básicas como saltar y correr. O sea, uno corre y no empuja en el piso. Básicamente acelerar es empujar el piso, saltar es empujar el piso. Muchos gestos secuenciales arrancan empujando el piso. Y muchas veces, como bien dijo, se terminan olvidando. Y corrigiendo ese tipo de cuestión, el rendimiento aumenta. Y volvemos a lo mismo de la clase 1. Ni hablamos de dosificación. Estamos hablando de cuestiones motoras básicas, ¿sí? Que si no las tenemos pulidas y si no hacemos hincapié, por más que apliquemos carga, el rendimiento no va a mejorar o vamos a potenciar lo que es la disfunción, como plantea Cook. O sea, aumentamos la disfunción. Bien. Cuando hablamos de la columna lumbar, decimos que es estable. Sí, obviamente, todo esto que venimos explicando con respecto a la disociación lumbopélvica. ¿Sí? ¿Hay otras variantes? ¿Se puede variar? O sea, decimos que es netamente antiflexora. O sea, eso estamos todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Se puede variar la demanda? ¿Sí o no? ¿Se le puede agregar o cambiar o agregar a algún otro anti? ¿Antirrotación puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Quizás trabajar, bueno, este ejercicio también se puede trabajar en vez de con la barra, con otro material. Quizás si tiene la barra, a tener el agarre más, o sea, de forma paralela, queda muy lejos y puede llegar a rotar cuando sube. En cambio, si tenés la toma más centrada, digamos, ahí hay menos tendencia a rotar. Me parece, no sé. Sí, podría ser. ¿Qué pasa también si le ponemos la carga de un solo lado? ¿Se puede? Sí, tendría una anticlinación, ¿o no? Sí. A ver, estoy diciendo algo que capaz que no es común, pero no por eso no es posible. O sea, yo no sé de repente si usaría esa herramienta, pero la herramienta está. ¿Qué sé yo? La herramienta está. Puede ser válida. Una consulta, profe. Sí. Ponele en una jugadora de hockey, ¿no? Que tiene, digamos, la bisagra todo el tiempo y para rematar hace una extensión de cadera, digamos. ¿No sería bueno un ejercicio, por ejemplo, el peso muerto con una banda haciéndole, digamos, como una antirrotación de un lado para simular, digamos, ya que el peso lo tiene de un lado siempre, el palo de hockey siempre lo tiene de un lado, trabajar ese movimiento? Se me ocurrió con lo que dijo Nico igual. ¿Sería tomado, enganchado en dónde? ¿En el brazo, en el elemento? ¿O en dónde? En la barra, digamos, pero desde un lado del disco. O sea, que él le incline hacia un lado. Claro, que le rote. Y que venga de atrás. La barra, ¿no? Claro. Y que venga de atrás, digamos. ¿Por qué no? Por eso, o sea, a lo que quiero que vayamos es que no vamos a hablar de ejercicios o solamente vamos a hablar de lo que vemos, sino de entender que hay herramientas y que abriendo un poco la cabeza y pensando, si la herramienta está, quizás
en este caso, a lo que vos fundamentás, tiene validez, tiene aplicabilidad. Capaz que si lo haces en otro tipo de deportista, no. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Me explico? O sea, ¿por qué no utilizarlo? Por eso también hablamos y describimos el movimiento, para que entiendan que se puede variar, que tiene un montón de variantes, que tiene un montón de aplicaciones, que se puede modificar, ¿sí? Por eso hablamos de el movimiento y no hablamos de nombre. O sea, yo no hablo de nombre, sino hablamos de movimiento y después cada uno llámelo como quiera. Y en la planificación, después cuando le arme a la persona que sea o los deportistas que sea, pongan el nombre que ustedes quieran. Sí, pónganle despegue Moria Kazansi, que no me importa, pero tengamos en cuenta de qué estamos hablando. ¿Sí? Tengamos en cuenta qué estamos trabajando, cómo podemos modificarlo. En ese caso, esa variante me parece que es válida, me parece que está bien. ¿Sí? Y este tipo de ejercicio es el que quiero que se lleven. ¿Sí? El que quiero que tengan presente. Que después se le abra la cabeza para poder ver qué tipo de aplicación y qué tipo de variante, qué tipo de cuestión puedo trabajar para que le sirva a tal o cual deportista. ¿Sí? Bien, en la columna torácica dice que tenemos que ser móvil, ¿sí? Acá se ve, y acá hay una cuestión de controversia, donde antes no la había y ahora se empieza a ver. Acá Huguito, que es más de los papers, me va a dar una mano con esto. Con toda esta cuestión de la flexión torácica, ¿sí? De la flexión de la cifosis, ¿sí? Que antes decía que la espalda tenía que estar totalmente recta, y ahora, hoy en día, hay un par de estudios que dicen que no necesariamente, ¿no? Yo no estoy tan empapado en eso, quizá vos un poco más, pero de repente sí, uno observa, y yo, por ejemplo, que competí, y sí, habían cargas que los hombros se te llevaban de la antepulsión, era imposible, es imposible que arriba del 95% el tronco esté igual a lo que está con el 50%. Es imposible, ¿sí? Entonces, y antes o se ponía mucho en discusión esto. Hoy en día creo que hay varios estudios que hablan de este tipo de cuestión, que sí, obviamente, siguen afirmando y reforzando el tema de la columna lumbar, que esté bien, y esto que hablamos de la disociación lumbalpélvica, esto sí, no se tiene que doblar para nada, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con la columna torácica, están este tipo de cuestiones. ¿No, Vito? Sí, cada vez salen más estudios y demás. Yo creo que de nuevo hay que hacer esa gran diferencia entre lo conceptual y después lo que se ve, ¿no? Lo que se ve mirando al atleta cuando realiza el ejercicio. Conceptualmente, el atleta tiene que tratar de mantener la espalda lo más recta posible. Como bien dice Mariano, hay cargas que te empiezan a doblegar, pero porque es algo natural. Conceptualmente uno no puede permitirse aflojar. Uno no puede permitirse de repente aflojar completamente la zona media, porque claramente ahí es donde se rompe. Ahora, si ustedes se ponen a mirar videos, van a ver flexión torácica, incluso hasta lumbar. Un poco lo que se habla con los papers es que de por sí la columna dorsal tiene varias curvaturas, esto ya lo conocemos nosotros. Y cuando uno fuerza a quedarse derecho, digamos, está casi que, digamos, esas curvaturas se van a mantener igual. Lo que se está hablando es que si la espalda, la columna tiene esas curvaturas, se puede llegar a permitir un determinado movimiento hasta en tanto y en cuanto la columna quede recta y no se venza. Entonces, por eso es que se permite también esa pequeña curvatura, esa pequeña redondez. Porque ya de por sí la columna tiene una curvatura natural, ¿sí? Se le puede permitir que se enderece y de afuera se ve como que está encorvado, pero piensen que si la posición natural es ya con curvaturas, cuando el atleta se encorva un poquito, quedaría recta, ¿sí? Diciéndolo así un poco muy, muy burdamente. Lo que no se puede permitir es que se pase de la rectitud, que ahí es donde entramos en problemas.
Sí, no hay que ser más papista que el Papa, porque si no, les va a parecer que todas las técnicas están mal hechas, incluso de atletas que son de alto rendimiento. O sea, vamos a desacreditar todos los intentos de récord del mundo, por ejemplo, pero tampoco nos puede dar igual y no podemos permitir que la espalda se doble toda agarrando la barra pelada. O sea, no, porque con cargas maximales hay flexión y bueno, ya fue que haya flexión en todo momento, ¿sí? Creo que no tenemos que meternos en ninguno de los dos puntos, ¿sí? Bien, con respecto, bueno, a la columna torácica, la idea es que haya una buena movilidad, o sea, que haya una buena retracción escapular, ¿sí? Que los hombros estén bien llevados hacia atrás, ¿sí? Retracción y depresión, o sea, es los hombros hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? Tienen que llevar los hombros hacia abajo. Las escápulas tienen que estar deprimidas. Y la cervical, la cabeza siempre mirando hacia adelante. No en hiperextensión ni tampoco en flexión, ¿sí? Si uno queda mirando el piso, se sobreactivan los músculos de la cara anterior, por eso que habíamos hablado de reflejo tónico del cuello, ¿sí? Y hace que haya una mayor tendencia a la flexión. Y viceversa, si hay una hiperextensión, ¿sí? A priori, los papeles puede llegar a ayudarnos, sea que haya una sobreactivación de los músculos de la cara posterior, ¿sí? Caso romboide, trapecio, lumbares, ¿sí? Pero en sujetos que son, digamos, iniciales o principiantes, puede llegar a ser un problema, pueden llegar a generar una contractura indeseable, ¿sí? Esto es una herramienta para utilizar en sujetos que son avanzados, ¿sí? No para utilizar como una carta para usar en la primera mano, ¿sí? Queda menos de un minuto, ahí cerramos y abrimos el mismo, ¿sí?